Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias una vez más en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, primera de Timoteo 3, donde estaremos teniendo la exposición de la palabra de Dios. Primera de Timoteo 3, del 1 en adelante. Primera de Timoteo 3, 1. Recuerden que estamos desde el 1 hasta el 13 examinando lo que dicen las Escrituras con respecto a las cualificaciones. Cualificaciones tienen que ver con cualidades, son cualidades del carácter del liderazgo bíblico. Algunos prefieren llamarlo del servicio, no del liderazgo, porque se confunde la imagen de un líder con la de alguien déspota. Pero en la Biblia el liderazgo se realiza sirviendo a otros. Cualificaciones del liderazgo bíblico. Ya tienen primera de Timoteo 3. Póngale por favor una marquita ahí a su Biblia, primera de Timoteo 3, y vámonos a Hechos para que leamos y oremos. Lo que se va a exponer es primera de Timoteo 3. Vamos a leer en Hechos 20, donde tuvimos la lectura, Hechos 20, ¿lo tienen? Hechos 20, 17. Vamos a leer unas secciones, yo los voy a ir guiando a ustedes para que después oremos. En Hechos 20, 17 dice así: y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso. Pablo mandó un mensaje a Éfeso y llamó a quienes, hermanos, dice ahí, a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Pablo mandó a traer a los ancianos en la iglesia. La iglesia está singular porque es la iglesia de Éfeso, de un lugar específico que estaba cercano. Pablo mandó a que trajeran a los ancianos, eso está en plural, a los hombres que son los líderes, que vinieran los ancianos. Verso 18, cuando vinieron a él les dijo: ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, dice el verso 19, con toda humildad, con lágrimas, con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Dice el apóstol Pablo, vamos a saltarnos ahora en el verso 25. Y ahora, ¿lo tienen? Y ahora yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Verso 28. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu les ha hecho obispos. Él mandó a llamar a los ancianos y ahora les dice en el verso 28, tengan cuidado de ustedes, cuídense y cuiden la iglesia, porque ustedes, el Espíritu Santo a ustedes los hizo, les ha hecho obispos. Son ancianos que realizan una función, obispos, supervisores. ¿Para qué? ¿Para qué los hizo obispos? Para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Cuídense ustedes y la iglesia. Ustedes son ancianos. El Espíritu Santo los convirtió en obispos con una finalidad: que pastoreen. Las tres funciones recaen sobre los mismos hombres con quienes Él está hablando. Su oficio, ancianos. Su tarea, obispar. ¿Con qué finalidad? Pastorear o alimentar, cuidar, proveer la comida que las almas necesitan. Sigo leyendo, verso 29. ¿Por qué son tan importantes los ancianos, obispos? ¿Por qué? Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes. De entre ellos mismos se iban a levantar los lobos feroces. No perdonarán el rebaño,
también, verso 30, también de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas. ¿Para qué? Para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora, verso 32, ahora los encomiendo. Ya Pablo se va a morir. Está hablándole a los pastores, ancianos que eran obispos. Los encomiendo, los dejo en las buenas manos de Dios. ¿Y de qué más? Y de la palabra. Quedan en las buenas manos de Dios y de su palabra de gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Sumamente importante lo que Pablo dice en esas palabras ahí a los ancianos de Éfeso. Primero deja claro que los tres títulos recaen sobre la misma población. Los ancianos de Éfeso son ancianos que el Espíritu Santo les encargó la tarea de obispar, es decir, de supervisar, para que ellos, los supervisores, alimenten o pastoreen la congregación. La razón es que iban a venir unos lobos rapaces. Iban a entrar hombres de entre ellos mismos, de entre la misma iglesia. Se van a levantar hombres que hablan perversidades, que lo que quieren es arrastrar a los discípulos. Ve el verso 30 conmigo de nuevo. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas. ¿Para qué? ¿Qué es lo que ellos quieren hacer al hablar esas cosas? Al mandar esos mensajes, ¿verdad? ¿Qué quieren hacer ellos? Ahí dice, para arrastrar a los discípulos tras ellos. Para arrastrar a la gente detrás de ellos. Perversos, hombres malvados que no perdonan al rebaño, lobos feroces. Hermanos, y esto es lo increíble. Salen de nuestro mismo plato de comida. De nuestro propio pinto. No sé por qué me vienen a la mente esas ideas, seguro porque no he desayunado, pero estaba pensando, ¿te imaginas? Te vas a comer algo rico, lo tienes al frente y de ahí mismo salen los gusanos. ¡Qué increíble! Tal vez ya has masticado algo de esto y uno dice, ¿pero qué es esto? Hay inmundicia en mi plato, de mi propio plato. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entre ustedes mismos se van a levantar hombres feroces que no perdonan al rebaño. Y recuerda que lo que quieren hacer es arrastrar a los discípulos detrás de ellos, no detrás de Cristo, detrás de ellos, detrás de sus ideas, detrás de sus fantasías, detrás de sus vanaglorias. Cuando esos discípulos sigan a esos hombres, van a estar lejos de Cristo, lejos de Cristo. Estaba escuchando orar a mi hermano Roberto. Hermano, se escucha poco a la gente orar como tú has orado aquí hace unos minutos. Se escucha poco a la gente orar así. Y dirá el hermano, pero ¿qué fue lo que hice? Has hecho algo muy bueno y no es intención humana. Has orado como un pecador que necesita la gracia del Señor. Ustedes escucharon al hermano orar. Cuando alguien ora y nos dirige, nosotros tenemos que escucharlo orar. Tenemos que orar con él, oírlo para decir amén. Si no, ¿cómo sabremos a qué estamos diciendo amén? Porque cuando terminamos de orar, dicen, en el nombre de Cristo, ¿qué decimos? Amén. Pero si no lo escuché el hermano, yo tengo que escucharlo. Él nos está guiando a la presencia de Dios en oración. El hermano oró como un pecador necesitado de la gracia del Señor. Le dio gracias a Dios y pidió su guía y su auxilio en medio de nosotros. No lo hizo para apariencias, no lo hizo para recoger like, no lo hizo para que le aplaudan. Lo hizo porque era una imperiosa necesidad delante de él llevar al pueblo de Dios en oración, delante de la presencia de Dios, buscando su gracia. Es todo. Hermanos míos, si a eso te lleva
la labor de pastorado de un hermano en Cristo, de unos hermanos en Cristo dentro de la iglesia, gloria a Dios por eso. Pero si a lo que me están arrastrando es a vanagloria, a falsedad, a ideas de superioridad, engaños, mentiras perversas, entonces he sido atrapado por un lobo rapaz. ¿Cómo puedo ser librado de esos lobos rapaces? Necesitamos pastores, necesitamos obispos, necesitamos supervisores de la grey. ¿Qué dice el versículo 31, hermanos? Por tanto, ¿qué dice? Estén alerta, estén alerta, estén alerta. ¿Quién tiene que estar alerta? Primero los obispos, ellos son sobrevedores, ellos son supervisores. Estén alerta, estén alerta. Observen los movimientos de las almas. ¿Alerta a quién? A la obra de Satanás en medio de la iglesia, a cómo se mueven las almas. ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que se está buscando? ¿Cuál es la idea de esta comunicación o de esta conversación? ¿A dónde se supone que quieren llevarnos? Porque de ustedes mismos se levantarán los lobos rapaces que quieren destruir el rebaño y que quieren arrastrar las almas. Estén alerta. Hermanos, ahora sí, vámonos para 1 Timoteo. Con semejante introducción, yo creo que ya queda claro por qué hay que abrir bien los ojos a cuáles son las cualificaciones de los hombres que quieren obispar. ¿Cuáles son las cualificaciones? No sea más bien un lobo rapaz. No sea que lo que quiera sea arrastrar la iglesia detrás de ellos para su propia gloria, para su propia vanidad, para su propia fantasía. Nosotros tenemos que examinar bien quiénes nos pastorean. Tenemos que examinarlo bien. Dice así, 1 Timoteo 3:1, palabra fiel es esta. ¿Están conmigo ahí? Palabra fiel es esta. Si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Excelente, es un buen propósito, es algo hermoso, glorioso. Sin embargo, un obispo debe ser pues, la expresión debe ser pues, es el sin embargo que yo acabo de dar. Sin embargo, un obispo debe ser, e inicia ahí diciendo, irreprochable, que no haya nada que se pueda decir de él con respecto a lo siguiente. 1, marido de una sola mujer. Bueno, que no haya nada que se pueda decir que sea verdad, porque toda la gente puede decir cosas que no sea verdad lo que se dice. Que no se pueda decir que no es hombre de una sola mujer. Que no se pueda decir que no es hombre de una sola mujer. Que todo él, este hombre obispo, todo él, por donde sea que tú lo huelas, por donde sea que tú lo revises, él huela a una sola mujer. A una sola mujer. Le decía yo a un hombre con el cual estábamos hablando, mira, debes oler y examinar. Este hombre piensa en Niji, piensa a Niji, huele a Niji, que es mi esposa, ¿verdad? Cada uno tendrá la suya, pero el obispo debe ser hombre de una sola mujer. Me habla de Niji, huele a Niji. Piensa, Anigi, sí, entonces es hombre de una sola mujer. No, ese hombre es tan perverso, yo lo he visto, cómo habla, cómo piensa, cómo actúa. Ese hombre me preocupa, es mujeriego. Ese hombre anda detrás de cuánta mujer le pasa por el frente, las faldas lo vuelven loco. Eso no debería pasar. No debería estar al frente dirigiendo la iglesia del Señor, porque es el primer estándar, hombre de una sola mujer. Hombre de una sola mujer, dice ahí, sigue diciendo, el 3 ya solo vimos, ¿verdad? Sigue diciendo sobrio, ¿qué quiere decir? Medido, sobrio, medido, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, que su casa esté abierta, que sea una persona respetuosa, que sea una persona sensata, que analice bien lo que va a decir, por eso lo de prudente, lo de conducta decorosa, que sea un hombre que sea ejemplo
que tenga aptitud para enseñar, que sea un hombre al que se le pueda enseñar y que tenga la capacidad de enseñar. Ustedes han escuchado que a veces alguien quiere decirnos algo y uno escucha por un buen rato y al final uno dice, ¿qué habrá querido decir? No entendí nada. Porque hay lamentablemente quienes no tienen la capacidad de transmitir el conocimiento. Yo tenía profesores en la universidad que eran excelentes profesores en conocimiento, pero no en la capacidad de enseñanza. Y eso les ponía entonces una X como docente. Uno dice, usted conoce mucho, a mí eso no me cabe la menor duda, pero no te entiendo nada de lo que tratas de explicarme. Así que el solo hecho de que alguien sea muy sabio o inteligente no significa que ya está listo para ser pastor. Tiene que ser también apto para transmitir ese conocimiento, para ponerlo de manera clara, que el pueblo entienda lo que se le está diciendo. Que para el pueblo no queden dudas de aquello que se está enseñando, que no sea dado a la bebida, es decir, que el alcohol no gobierne su vida, que no sea pendenciero, que no se caiga, literalmente significa que no se caiga a puños con nadie, que no es un hombre gobernado por la ira o el enojo, puede experimentarla, pero tiene que dominarla y tiene que terminar, tiene que salir de ahí hablando, no peleando, hablando. Tiene que terminar el conflicto a través de una conversación, no pendenciero, y que a la misma vez la conversación no sea de conflicto. No pendenciero, sino, contrario a eso, amable. Amable. No contencioso, no buscando pleito o conflicto, no avaricioso. No anda buscando un tipo de ganancia deshonesta en la que él se enriquezca. No avaricioso. Pablo dice en Hechos 20, yo nunca codicié ni ropa de ustedes, ni vestido costoso, ni oro, ni plata, ni perlas, nada. Para todo lo que necesité, estas manitos, dice Pablo, me fueron suficientes. Y con eso les di el ejemplo de que trabajando hay que ayudar a otros. Nunca me gané nada de ustedes de balde. Eso es lo que Pablo está diciendo. No me enriquecí de costilla del pueblo de Dios. Pablo le deja claro esto a los pastores de aquel tiempo. Sigo leyendo y ahora es donde nosotros paramos. Versículo 4. Que gobierne bien su casa, que la administre bien. Eso incluye muchas cosas para él en su casa, sus finanzas, su economía, su dinero, sus recursos, pero también sus hijos. Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos con toda dignidad. Que sus hijos no sean rebeldes, que sus hijos sean personas que se nota que ese hombre ha trabajado en ellos. Que se pueda hablar con esos muchachos, que no sean antisociales, que no sean rebeldes contra el evangelio, que sea gente que sabe respetar. No es que los hijos no van a pecar, sino que saben también arrepentirse, saben pedir perdón, porque ellos han visto cómo se perfila todo esto como un ejemplo en el hogar. Ejemplo en el matrimonio. Decía un teólogo, padre, papá, te diste el permiso de maltratar a tu esposa frente a tus hijos. Más vale que frente a ellos le vuelvas a pedir perdón. Ya no solo en privado, sino al frente de ellos. Que ellos vean, sí, así como mi papá regañó, amonestó, maltrató a mi mamá, también le pidió perdón, porque eso es un ejemplo. A veces le digo yo a algunos varones en consejería, ¿y ya usted le pidió perdón a su esposa? No. Entonces le llevan una flor. Le digo, eso no es pedir perdón, eso es manipular. Hay que decir perdón. Yo hice mal, y si lo hice frente a mis hijos deben ver que yo me estoy humillando frente a mi esposa. Hijos míos, aquí frente a ustedes les digo, hoy ofendí a su madre frente a ustedes y frente a ustedes quiero pedir perdón, para que sea testimonio de que esto no nos hace menos. Esta humildad, esta humillación, más bien nos pone de una manera correcta delante de Dios y delante de los hombres. ¿Qué sé yo, hermano? Solo viene a mi mente un ejemplo. Versículo 5. Pues si un hombre, está hablando de un varón, no con H mayúscula, sino el varón. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa,
¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Si un hombre sabe cómo gobernar su propia casa, no solo sus hijos tienen que estar en sujeción, sino también su esposa. Si no sabe cómo pastorear a su esposa, si no sabe pararla, no sabe detenerla, sin maltratarla, sin ofenderla, pero tampoco sin dejar que haga lo que ella quiera. Si no sabe hacer eso, ¿cómo gobernará su propia casa? Debemos pensar nosotros en eso. Dice un predicador, un hermano, a él lo invitaron a predicar y él predicó. Y cuando se bajó de predicar, los varones vinieron a él corriendo y le dijeron: hermano, queremos que tú seas el pastor de nuestra iglesia. Y él les preguntó: ¿por qué? Si ni me conocen. Y ellos dijeron: es que usted predica muy bonito. Y él les dijo: hasta el diablo puede predicar bonito. Hermanos, a los pastores nosotros tenemos que conocerlos. Tenemos que saber quiénes son, cómo son de verdad. ¿Quiénes son ellos? Antes de nombrar a alguien como pastor, nosotros tenemos que conocerlo. Si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Si la mujer lo gobierna, ¿cómo podrá él cuidar la iglesia de Dios? Ustedes saben que hay matrimonios que son como Mazinger Z. La mujer es el poder detrás del trono. El hombre se ve como el que está liderando y el que está guiando, pero la esposa es la que realmente jala los mandos. Y si eso es así, eso tampoco glorifica a Dios. Porque esa esposa va a estar generando contiendas de detrás del telón. Detrás del telón, donde nadie lo ve. Este hombre tiene que saber guiar a su mujer, tiene que saber guiar a sus hijos, tiene que saber guiar su hogar, porque le va a tocar algo dificilísimo. Guiar la iglesia, administrar la iglesia, cuidar la iglesia. Si es un hombre que vuelve a ver para otro lado, le decía yo a un pastor: hermano, tenemos que hablar con ese hombre. Había un hombre dentro de la iglesia que dirigía los cultos y él golpeaba a la mujer de él, la maltrataba. La mujer de él nos llamaba a él y a mí a 1:30 de la mañana para que fuéramos a quitársela de las manos al perverso que el domingo dirigía los cultos. Y yo me quedé esperando que ese hombre no volviera a estar al púlpito. Cuando lo veo en el púlpito, le digo a este hombre: pastor, hermano, tenemos que hablar con este hombre. Y me dice: no se puede. Le digo yo: ¿cómo no? Ese hombre, si uno le dice algo, se enoja. ¿Qué importa que se enoje? Hay que pararlo. No puede ser que él siga al frente como si nada estuviera pasando. O sea que si este pastor no podía parar a un hombre, tampoco va a parar a sus hijos, tampoco va a parar a su mujer. No para nadie. Él se acomoda a todo. Él es pura vida. Él es buena gente. Fui una vez para buscar consejería y estoy consciente de que estoy dando ejemplos míos. Como digo, ¿qué puedo decir? No puedo dar ejemplos de ustedes, no los conozco. Doy ejemplos míos. Fui una vez a pedir consejería a este hombre. Me escuchó durante 1 hora. Volví a mi casa y me dice mi esposa: ¿qué te dijo el pastor? Y le digo yo: nada. Y me acordaba que dice el libro de Proverbios que el necio cuando calla parece sabio. Le digo: amor, ¿ese hombre es muy sabio o es muy necio? Porque no me dijo nada. No hubo consejo. Nada. Hermanos míos, si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a administrar y guiar la iglesia de Dios? ¿Te imaginas qué angustiante es buscar un consejo y que el pastor no te diga nada? Absolutamente nada. Nada que decir, porque nada sabe o porque es muy sabio. Prefirió guardarse lo que sabía. No lo sé, hasta el día de hoy no lo sé. Solo sé que lógicamente no se puede estar bajo la supervisión de hombres de esa manera. La Biblia establece cómo debe ser el hombre que guía. No debe ser, y para ahí es donde vamos hoy, no debe ser, versículo 6, no debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación que cayó el diablo. Debe gozar también, estas dos categorías vamos a verlas hoy, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Hay dos cosas en las que un hombre de Dios debe ser examinado para que no caiga.
No debe ser un nuevo en la fe y también debe gozar de una buena reputación de los que están afuera en la iglesia. Pero vamos a orar, solo estábamos llegando hasta ahí, nos tomó 24 minutos llegar hasta ahí, ahora vamos a orar para entrar en la materia de hoy. Padre Dios, gracias por permitirnos abrir su palabra y poder examinar estos criterios santos que usted nos da para su gloria. Padre, guíanos, ayúdanos a todos a hacer tu voluntad. Tú sabes que en nosotros mismos no está el poder, no está la capacidad, que solamente por su gracia, solamente por gracia, por medio de la fe. Oramos esto en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hermanos míos, dice el texto que no debe ser un recién convertido porque puede caer en la tentación del diablo. Y uno se pregunta, ¿qué fue lo que le pasó al diablo? Esa sería mi primera pregunta. Ahí leo de nuevo para ustedes. Verso 6. No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. La Biblia dice en Isaías 14, 12 al 15, leo para ustedes. Oigan lo que dice. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Bueno, se dice que Isaías era el Shakespeare de la Biblia. ¿Sabían ustedes eso? Isaías era un escritor prolífero. Nunca repetía una misma palabra. Así que con razón dice estas cosas de una manera tan armoniosa. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, oigan lo que le pasó al diablo. Tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas, en las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, será derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. ¿Qué fue lo que el diablo dijo? Me sentaré allá arriba, en el trono de Dios. Entonces Isaías escribe, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora. Por eso significa Lucifer. La luz, el hijo de la aurora, el lucero de la mañana. Oh lucero de la mañana, ¿cómo has caído desde el cielo? Te creíste la gran cosa, te creíste la tapa del perol. Yo siempre bromeo y digo, pensabas que eras Tupperware o Rinaware. No, eras un simple sartén de los que ponen al juego, de los que venden ahí los nicaragüenses por las carreteras. Eras un simple traste de hierro fundido, pero pensabas que eras de acero. Lo mejor de lo mejor. El diablo se envaneció, creyó que él era todo y terminó por el suelo. Dice el apóstol Pablo, 1 Timoteo 3:6, que los ancianos, los obispos, no deben ser recién convertidos. Que si él es recién convertido a la fe y ya lo metes y ya lo guías al liderazgo y ya lo pones al frente, se envanece, cree que es doña toda, piensa que él sabe todo, que nadie tiene que decirle nada. En ese momento ya no se vuelve, en ese momento ya es obispo, ya no es didáctico. ¿Se acuerdan? Yo les decía que apto para enseñar también significaba que era enseñable, que es didáctico, que se le puede enseñar y que él puede enseñar, porque se le puede enseñar. Porque dicen algunos, para ser un buen uno hay que saber ser un buen dos. Hay que aprender a servir, hay que ser humilde, no hay que pensarse como el gran guía de todas las cosas, sino como dirían los pastores, muchos pastores sabios, es lo que yo creo que la Biblia realmente enseña. Si me muestras la diferencia, me lo demuestras con las Escrituras, te seguiré. Pero si no lo demuestras con la Biblia, no te puedo seguir. Pero hermanos, cuando alguien es elevado a un rol de autoridad dentro de la iglesia y esta persona es nueva en la fe, corre el riesgo de terminar envanecida. Corre el riesgo de terminar pensando que él todo sabe, que ya no hay nadie que le enseñe nada. Una vez
íbamos caminando y éramos, creo que 4 pastores, caminando por una isla en el Golfo de Nicoya. 4 pastores jóvenes, todos teníamos entre 20 y 25 años, nadie superaba ni los 26. Éramos los 4 ahí, mosqueteros, caminando por esa playa, y uno de nosotros dijo: yo ya estoy. Íbamos en fila así, entonces todos volvimos a ver. ¿Qué quieres decir con que yo ya estoy? Como un pan que ya se doró y ya está cocinado. Yo ya estoy en mi punto. Estoy en las grandes ligas. Yo ya soy un gran pastor. Yo ya estoy. Y ese hombre tenía 1 año y medio o menos de eso, de haber entrado al ministerio. Y recién convertido fue llevado e instruido como posible ministro de la palabra. Y después de la educación que le dieron, un diplomado, pues se fue, lo mandaron de pastor para un pueblito. Y él creía que ya él estaba. Así fue la palabra que él usó: yo ya estoy. Interesante, ¿no? De entre nosotros el más viejo lo volvió a ver y le dice: usted ya está. Yo, que tengo 15 años, dijo él, en el ministerio, ni por cerca pienso que ya estoy. Creo que no he llegado, creo que me falta mucho. Y usted que acaba de llegar piensa que usted ya está. ¡Wow! ¿Verdad? ¡Wow! Yo no dije nada. Yo me quedé viendo el espectáculo. Qué interesante, ¿no? Que no sea un recién convertido, porque de pronto a él se le puede ocurrir que él ya está. Y uno diría: ya está en el suelo, ya está en el abismo, ya está cocinado por la vanagloria de Satanás. Me llegaré y me sentaré, me pondré en lo alto, ocuparé el lugar. Siempre bromeo yo con eso que dice: yo quiero ser el califa en lugar del califa. Había una fábula de niños que yo veía. Y había unos califas que eran como unos reyes, unos mandamás. Y había un bichillo loco que quería ser el califa en lugar del califa. El califato, el reinado, la jefatura. Hermanos míos, no se trata de eso. No se trata de búsqueda de gloria humana, de exaltación de los hombres. Sin embargo, hay quienes buscan eso. Como recién convertidos, dice la Biblia, están propensos a hundirse cuando son puestos en el ministerio, cuando apenas van llegando. Es peligroso, es peligroso. Sigue diciendo otro requisito más. No solo es la condenación del diablo, dice el versículo 7, debe gozar también, y no sé si les di la cita, leí para ustedes Isaías 14, 12 al 15, por si alguien en las redes quiere verlo después o usted quiere repasarlo. Isaías 14, 12 al 15, en donde se describe lo que se cree que es la condenación del diablo. Cayó en la condenación del diablo. Pero hermanos, este es el último requisito sumamente interesante de los obispos. Versículo 7, ¿lo ven ahí conmigo? ¿Qué dice, hermanos? Debe gozar también debe gozar de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia. Los pastores, los obispos, los ancianos deben gozar también de una buena reputación hasta entre la gente del pueblo que no es cristiana. ¿Qué piensas de eso, hermano? ¿Alguna vez habías notado ese requisito, esa cualificación? Hasta la gente que no es de la iglesia deben pensar de él que él es un hombre que vale la pena. Deben decir: ese hombre es serio en sus asuntos, ese hombre no te anda por las ramas, ese hombre puedes negociar con él algo y lo que te dice, eso es. Si él dice que llega a las 7, llega a las 7, cuidado que a las 6:30. Si él dice que te paga mañana, te paga mañana. Si él dice que pasado mañana te lo tiene listo de verdad. Dicen unos hermanos en República Dominicana: por favor, hermanos, si tú eres ebanista y prometes que la puerta la tienes lista mañana, téngala lista mañana. No sea de los que se acuestan a dormir y dicen: no, mañana la arreglo y le digo que venga pasado mañana. Porque vas a ganar una reputación de holgazán. Hay gente, hermano,
hay gente que simple y llanamente tú no los puedes tomar en cuenta por su mala reputación. Uno dice, vea, usted es muy buen pintor, pero yo no vuelvo a llevarle mi carro. ¿Por qué? Porque usted me dijo que me lo daba entre un mes y duré 3. Duré 1 año sin carro. Ay, me disculpa, es que se me enredó. Arregle eso, porque si no, nunca más. Si no, nunca más. Hermanos míos, a veces me gustaría que algunos fueran a culturas como la norteamericana, ¿verdad, Tony? Culturas como la norteamericana, con el estilo de vida latino, no te comes ni un pan. Tienes que cambiar todo. ¿Y por qué esa cultura es así? Porque estaba altamente impregnada por el Evangelio. Porque habían sido enseñados como cristianos, como pueblo santo, eran responsables, entendieron la necesidad de cumplir la palabra. Cumplir la palabra. Que tenga buena reputación de los de afuera. Porque si no, no sirve ni para pastorear la iglesia. Eso es un gran wow. Wow. Llegué con un hermano el otro día a la gasolinera. Pagamos 20,000 colones de diésel. Y adivina qué cobró el pistero. 200,000 cobró el pistero en Punta Arenas. Aquella gasolinera que está después del primer peaje sobre la 27, a mano derecha. Nunca entres ahí, ¿verdad? 200,000 cobró el pistero. Entonces le digo yo, preste para ver el voucher. Le digo, vea lo que está cobrando. Ay, que es cierto, se me fue. Le doy el efectivo. La tarjeta no era mía, era del que me acompañaba. Le doy el efectivo. Le digo al otro, dice que si te da el efectivo, te da los 180,000. Yo no ocupo efectivo, me dijo él. Además, yo ya me voy de este país. No necesito esa plata. El problema es de él, que lo solucione él. Le digo, llame a la gerencia y dele de baja ese cobro y vuelva a cobrar lo que es. No quería llamar a gerencia, ¿sabes por qué? Porque él tenía un alto expediente cobrando más de la cuenta. A todos a los que les enseñan el voucher así, se iban de a más, se iban de a más. 1 hora y media después bajó la gerente, el hombre estaba bañado en sudor y lo primero que ella hizo fue anular la transacción y decirle, te lo dije, es la última vez. Para afuera. Pero ¿sabes qué dijo el hombre que estaba a la par mía? ¿Sabes qué dijo el pastor que estaba a la par mía? Yo no voy a recibir ese dinero, es problema de él. Lo hizo él. Mi papá me enseñó que cuando usted se jala una torta, tiene que asumir las consecuencias. Hermano, yo hubiera agarrado la plata para ayudar a ese pobre hombre, porque al final la estaba devolviendo, sí, pero al principio quería robarnos. Tuvo que asumir las consecuencias. Se topó con una cultura distinta. A mí me enseñó mi papá. Una cultura distinta. Hermanos míos, nosotros hemos de recordar que la Biblia dice que un hombre de Dios tiene que tener buena reputación hasta de los de afuera. Hasta de los de afuera. ¿Qué piensan sus compañeros de trabajo? ¿Que es un charlatán? ¿Que es un mediocre? ¿Que siempre llega tarde? ¿Que su vida es un caos? Entonces, ¿por qué lo vamos a poner al frente de la congregación? ¿O piensan que es un hombre responsable, un hombre respetuoso, un hombre de buen trato, un hombre digno, un hombre que cumple su palabra? Entonces, ese es un hombre que puede estar ahí. También que es compasivo, que es misericordioso, que muestra amor, que piensa en los necesitados. Ese hombre debe estar ahí. Lamentablemente, decía Spurgeon, el púlpito se ha llenado de payasos y no de pastores. Lamentablemente. ¿Y sabes quiénes somos los primeros responsables de que nos estén pastoreando payasos? Los que estamos sentados y permitiendo que eso ocurra. Nosotros tenemos la bendita palabra de Dios y tenemos que levantarla. Esta iglesia se llama bandera en alto, porque lo que levanta es la palabra de Dios. La sostiene y dice, hermanos, me van a disculpar, pero la Biblia enseña que eso no es así. La Biblia dice que esto es distinto, que la forma en que debe ser escogido un hombre es por estos criterios. Debemos examinarnos a nosotros mismos si estamos caminando tal como la Biblia lo describe. Pasemos por favor ahora de los obispos a los diáconos en 1 Timoteo 3:8. No sé si es idea mía, pero siento un calor aquí como que no llega el aire. Allá sí llega. Si ustedes están bien, yo estoy bien. Aquí se siente como que eso dejó de soplar.
Primera de Timoteo 3:8 dice, de la misma manera, igual que los obispos, de la misma manera, también los diáconos deben ser, ¿qué dice, hermanos? Dignos. Deben ser dignos. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos. Y empieza lo que Pablo está llamando ahí como digno. Es una palabra que implica muchas cosas. No dado a mucho vino, no amante ganancias deshonestas. Dice ahí, empieza toda la descripción. Digno significa sobrio. Escucha, sobrio, respetable, venerable. Alguien a quien se nota que me puedo sujetar, que me va a ir bien bajo la guía de él. Me va a ir bien bajo la guía de él, que él me va a cuidar. Usted se ha ido de paseo con gente, hermanos, que usted dice, aquí mejor me cuido yo o no vuelvo. ¿Le ha pasado eso? Bueno, esa persona no es digna. Usted se fue con alguien que no es digno de confianza. No es digno. Usted puso su vida en las manos de alguien peligroso, pero se ha ido usted de paseo con alguien que usted ve que todo lo que necesito me lo van proveyendo. Entonces, ¿uno qué hace? Vamos a dormir entonces, que tranquilo, este hombre sabe a qué hora me gusta comer, sabe qué quiero comer, dónde puedo comer, estoy bien. Eso es alguien digno. Pones tu vida en las manos de alguien digno, alguien que no te ofende, alguien que respeta, alguien que sabe guiarte, sabe cuidarte. Eso debe ser un diácono. Y empieza la lista de la siguiente forma, versículo 8, digno, dice, de una sola palabra. Wow. Diría yo, como dice Miguel Núñez, wow. De una sola palabra. ¿Qué más quieres, hermanos? ¿Escucharon eso, hermanos? ¿Lo vieron ahí? De una sola palabra. Yo diría casi, apague y vámonos. Esto era para un diácono. ¿Y un diácono qué era? Un servidor. ¿Y de qué se iban a encargar ellos? De mantener limpio el salón, de que las sillas estén puestas donde tienen que estar, que se pague la mensualidad de este lugar que se usa domingo a domingo, que se pague el agua, que se pague la luz. Ellos tienen que ser dignos, tienen que ser hombres de una sola palabra. Hermano, pero no dijiste que ibas a armar. Sí, hermano, es que me agarró tardecito. Ay, hermano, pero no dijiste, sí, que me pasó tal cosa. Y el problema es que siempre les pasan tales cosas. No son hombres de una sola palabra, no cumplen lo que dicen que van a hacer. En otros lenguajes, en otras traducciones dice que no hable dos lenguas. Y alguien ha pensado que entonces, me recuerdo un pastor que me dijo, si habla inglés y habla español no puede ser diácono. ¿De qué estás hablando? Ahí dice que no puede hablar dos lenguas. Por favor, lo que quiere decir es que no diga una cosa y luego otra. Eso es lo que quiere decir. Que su sí sea sí, su no sea no, porque todo lo que es más de eso, ¿qué dice la Biblia? De mal procede. Que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. El otro día iba tan apenado, ¿verdad? Había quedado de llegar a la casa de Tony a las 3:30 y yo vi la hora y yo le dije a mi esposa, no vamos a poder llegar. Yo pensé que por ser un día que la calle estaba para abajo libre, estaba como nunca la calle para abajo. Y llegué tarde, ¿verdad, Tony? Llegué a las 3:33. Pero sentía yo que había llegado a las 5. Era el sentir de mi corazón. Llegué tarde, le digo a Tony, espéreme a las 3:40, por favor. Hermanos, porque no podemos nosotros decir sí y no, y tal vez, y Tony esperándome, y tal vez le dio de baja otra cosa, y yo me quedé esperando porque nunca llegó. Que sea de una sola palabra. Saben que yo doy consejería y nunca doy consejería a una persona sola. Digamos que, miércoles a Eddie era a la 1 p.m. ¿Sabes por qué? Porque organizo todo mi día para verlo a él y me llama una hora antes, me dice, no va a llegar. Está bien. Lo quito. Ahora tengo todo el día libre porque organicé todo para verme con él y dijo que no iba a llegar a última hora. A última hora. ¿Qué le pasó? Lo que pasó era algo completamente que se podía prescindir de eso. Tiene que ser de una sola palabra. Me dice el otro hermano, que también amigo mío, me dice, hermano, yo volé desde California hasta aquí. Me vine 2 días antes para la reunión de hoy. Y que vive a 1 hora y media,
que lo sabe desde hace 6 meses que nos vamos a reunir, dice que va a llegar tarde, que había mucho carro en la calle, que me fui de compras y en la caja había mucha gente haciendo fila. Uno dice algo así como, por favor, ¿qué es esto? Tenemos un hermano viajando desde otro país hasta aquí para reunirnos a esa hora y los pastores no llegan a la hora que han dicho. De una sola palabra para el diácono. Ni siquiera ya para el obispo, para el diácono. Que sea digno de una sola palabra. ¿Qué sigue diciendo, hermanos? No dados al mucho vino. Hay gente que piensa que no debemos tomar bebidas alcohólicas. Eso no dice aquí. Dice, no dados a mucho. Ellos pueden tomar vino, pueden tomar bebidas alcohólicas, pero que eso no los gobierne. Que eso no sea lo que los manda. Que no sean unos borrachos. No pueden ser borrachos y diáconos. No pueden ser borrachos y pastores. No pueden hacerlo. Hay cristianos donde usted llega y en la casa de ellos hay una cantina. Ahí tiene una cantina. ¿Saben qué es una cantina? Ahí está, una cantina. Tienen las botellas arriba, tienen las copas. Ahí hay una cantina. Y llegas y dices, ¿quieres un whisky? Y te lo van a servir, ¿verdad? Pero esa botella a ellos les dura 3 años. Eso no es que ellos están ahí. Eso no es lo que ellos hacen. No es cultura. Es una bebida que ellos van a tomar para participar con su amigo, para alegrar su espíritu en un momento dado, una cantidad dada, nada más. Pero ¿qué hacemos aquí en Latinoamérica? Tome. Y se acabó y ¿qué hacemos? Tome. Y hasta que se acaba la botella. Ahora, ¿cómo vamos a salir todos de ahí? Borrachos. Salimos como Petro, ¿verdad? El presidente de Colombia, ebrio completamente, en todas sus disertaciones. Se le enreda la lengua cuando habla. No puede pronunciar las palabras. No dado a mucho vino. No dado a mucho vino. Sí toma, pero no es su estilo de vida. Me dice un amigo mío, una fiesta de un 31 de diciembre, yo fui a visitarlo a las 10 de la noche, porque estamos ahí compartiendo el evangelio con ellos. Me dice, Edier, ¿se toma un traguito? Y entonces le digo yo, sírvamelo pero con jugo de naranja y tráigalo para yo servir el traguito, ¿verdad? Entonces le echo el jugo de naranja y le echo una gotilla. Y me dice, es la primera vez que veo un cristiano que se toma un traguito. Dice, todos me dicen que no beben. ¿Tu religión te permite? Le digo, mira, no se trata de una religión, se trata de una relación con Dios, por medio de Cristo. Y empezamos a hablar del evangelio. Yo lo que tomé fue un jugo de naranja. He tomado rompopes más fuertes, ¿verdad? Eso era un jugo de naranja, pero mi amigo quedó tranquilo, contento, porque no hice ninguna segregación. Dame ese traguito, hágalo, no se preocupe. Y entonces, no, yo no sé hacer trago, sírvetelo tú. Pues me eché jugo de naranja y una gota de eso y ya está. Y listo, no dado a mucho vino. Ahora, pastor, ¿usted todos los 31 ocupa el vinito ese? No, señor, no ocupo eso todos los 31. Nada, ni los 24, ni los 25, yo no lo ocupo, no me hace falta, puedes quitarlo de la lista, no hay problema. Fuimos a hacer compras una vez con mi familia, estábamos aprendiendo a hacer compras responsables, con un monto, un presupuesto y una lista. Así que echaron unos garbanzos, un poco de sal, algo de esto, y le saque esa sal de ahí, saque esos garbanzos de ahí, no podemos hacer eso, ¿verdad? Lo que estoy ilustrando es, el pastor, el obispo, no tendría problema en decir, saque eso de ahí, no lo llevamos, ya está, nos llevamos mejor eso otro, el agua de coco esta, mejor, más saludable. Me explico, no dado a mucho vino, pero ustedes saben que hay gente que el carrito puede ir vacío con tal de que lleve guaro. No dado a mucho vino. Si ya estamos hablando de eso, estamos hablando de algo que no glorifica a Dios. Espero que quede claro. Sigo leyendo. No dado a mucho vino, ni amante de ganancias deshonestas. Ya lo vimos. ¿Por qué? Porque él va a administrar fondos de la iglesia. No puede estar acostumbrado a agarrar lo que no le pertenece. No debe ser amante de ganancias deshonestas. Le digo a mi esposa, me dio mucho dolor ver a mi ex compañero del colegio en la calle tirado, borracho, sabiendo que era ¿cómo se llaman estos que vigilan? Se me olvidó, un auditor del Banco Nacional. ¿Sabes qué pasa normalmente si eras auditor de una institución como esa y luego te ven en la calle botado, borracho y arruinado? Tu hoja de vida quedó manchada.
porque dejaste de ver el dinero como papeles y lo vistes como dinero. Y probablemente orientan unos puñitos a unas cuentas, nadie se va a dar cuenta. Cuando se dan cuenta, ya están hundidos. Hermanos míos, dice aquí, no, que no sea una persona amante de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Esto es interesante, que el diácono guarde el misterio de la fe con limpia conciencia, que viva su vida cristiana de verdad, que no podamos nosotros señalar cosas de él que no glorifican a Dios, que guarde el misterio de la fe, tiene que entender la fe también, tiene que entender el evangelio también. Hay gente que piensa que los diáconos no predican. No, pues entonces ¿para qué necesita saber guardar el misterio de la fe? Tiene que saber entender cómo es que somos salvos, tiene que entender cómo es que él ha sido salvo, tiene que saber comunicarlo a otro, pero en este caso él tiene que guardarlo con una limpia conciencia. Su conciencia no puede acusarlo como alguien que hace cosas indebidas dentro de la vida de la fe. Sigo leyendo, que también estos, verso 10, sean sometidos a prueba primero. Si dice que también estos sean sometidos a prueba, significa que los obispos también deben ser sometidos a prueba primero. Deben ser probados, tenemos que probarlos, tenemos que ver si responden de la manera correcta, tenemos que medirlos. Ustedes saben que el hermano Roberto está en un proceso de prueba para ser diácono, el hermano Steven está en un proceso de prueba para ser diácono, mi padre está en un proceso de prueba para ser diácono, hermano David está en un proceso de prueba para ser diácono. No, el hermano David no sabía, pero ya se dio cuenta, ¿verdad? Está en un proceso de prueba para ser diácono. Y así, hermano Antonio puede estar en un proceso de prueba para ser diácono. Cada uno, hermano Rafa, igual los varones de la iglesia son los que tienen que liderar la iglesia. Pero hay que ponerlos en un proceso de prueba. Hay que probar. En esa prueba a veces fallan, les damos chance para que corrijan, ¿verdad? Los tratamos con más firmeza, les demandamos más, les vamos pidiendo cada vez más responsabilidad en un proceso de prueba. Así que debemos ponerlos a prueba, dice, antes de que ellos sean entregados al ministerio. Y si son, dice el versículo 10, y si son irreprensibles como los obispos, si son irreprensibles, que entonces, y no antes, entonces sirvan como diáconos. Entonces sean designados como diáconos. De igual manera las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras. Eso quiere decir que no sean chismosas, que no sean diabólicas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. ¿Por qué las mujeres? Porque las mujeres pueden ser diaconisas. Las mujeres dentro de la iglesia, algunas mujeres pueden optar por el cargo o la función de diaconisas. Pero ¿qué tipo de mujeres deben ser? Ahí dice que sean mujeres sobrias, es decir, que sean medidas, que sean mujeres que no sean, ¿dónde es que estamos? Me perdí el versículo. 12, gracias. 11. Las mujeres deben ser, esta palabra que está buscando, dignas, no calumniadoras, dignas como los diáconos dignos, que sean de confianza, todo lo que vimos, no calumniadoras, sobrias, medidas, que no sean diabólicas, no sean chismosas, que no sean señoras metiches buscapleito. Ustedes saben de qué estoy hablando, la cultura guanacasteca, ¿verdad? Unas señoras que te dan con una raja de leña por los pies y te pegan 4 gritos, no se les puede decir nada. No, esas no pueden ser diaconisas. Tienen que ser hermanas fieles. Romanos 16:1, leo para ustedes, Romanos 16:1. Les recomiendo a nuestra hermana Febe. Febe, la única que aparece en toda la Biblia. No habían ni muchas. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos. Pablo escribe a la iglesia en Roma y les pide que reciban a Febe de una manera digna, escucha bien, y que le ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes. ¿Por qué? Aquí viene, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Ella también ha ayudado a muchos.
había una hermana allá en 27 de abril de Santa Cruz, año 2002. Mi esposa estaba para tener a Emanuel, ¿verdad? O ya había nacido, estaba para nacer Emanuel. Año 2001, 2002. Y esa hermana me decía, pastor, le cocino unos frijolitos a la leña. Y yo decía, claro, hermana, ¿verdad? Claro que sí. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? De los Dinarte. Se me olvidó. Olinda, la hermana Olinda. Y yo después dejé de ser pastor en ese pueblo. 15, 20 años más tarde, que se estaba muriendo, me mandó a llamar. Ya no era yo pastor de ahí, ni era pastor con esa gente, pero me mandó a llamar. Quería verme, quería hablar conmigo, quería que oráramos juntos. Curioso, ¿no? Solo fui pastor 8 meses y la hermana Olinda muriéndose quería verme. Ella me hacía los frijoles, era la hermana que me cocinaba los frijoles, porque yo tenía a mi esposa y aquel era mi primer hijo. Mi esposa se vino a tenerlo aquí en Liberia y yo me quedé solo allá en 27 de abril. Dice Pablo, les recomiendo a la hermana Febe, me ha ayudado mucho. A mí, a los santos. Una diaconisa, ¿qué es? Una ayudante. Una ayudante. Hermano, ¿en qué ayudo aquí? Y tú la pones a ayudar. La hermana Katy nos hace el arroz. Una diaconisa, una ayudante. Una ayudante dentro de la iglesia. Pero recuerde, tiene que ser sobria. No, eso no quiere decir que no sea borracha. Eso quiere decir que sea medida, que tenga cuidado, qué dice, qué no dice. No puede ser chismosa, diabólica, llevacuento, habladora. Tiene que ser una persona de boquita muy cerrada. Me dice un pastor, hermano, ¿qué hago? Le digo, hay una señora en la iglesia que dice que yo no sirvo para nada. Una hermana de la iglesia, a mí me han dicho cosas así. Una hermana de la iglesia me dijo, usted no sirve para nada. Usted es un pastor que no sirve. Esto y eso. Le digo, y ella siempre habla mal de mí. Ella dice esas cosas. ¿Qué hago? Me dice, hermano, ya esas mujeres son a las que yo le camino de largo. Y le digo yo, hermano, pero aquí son solo 10 de mujeres. Si le camino de largo se va a notar. Porque en la iglesia de él son como 600 u 800. Bendito seas, le digo yo, que entre las bancas te le puedes esconder a esas hermanas. Aquí no puedo. Aquí estoy a merced de ellas. Y me dijo él esto, Marcos Peña se llama el pastor, por si alguno lo conoce. Me dijo el pastor Marcos Peña, hermano, aprende a escuchar a las mujeres que son dignas. A las dignas. De las demás no escuches nada. Deja eso. Si no tienen un testimonio fiel en Cristo, si son mujeres que más bien tienen un testimonio de problemáticas, chismosas, buscapleitos, ellas se agarran con todo el mundo, van a juicio con todo el mundo, no oigas a esa gente. Escucha a la hermana que te hace los frijoles. Escúchala. Pastor, yo le quería decir algo, sí. Me encantó que abrazó a su mamá, me decía hermana Sirlene un día, ¿verdad? Me encantó que abrazó a su mamá. Ok, está bien, voy a hacer abrazarla más. Desde ese día la abrazo más. Usted no sabía, ¿verdad, hermano? Escucha a las mujeres que son dignas, pero a las chismosas, las buscapleito, no escuches eso, porque esa gente quiere destruir, son diabólicos en su forma de ser. Diabólica, hermana Cinia me manda empanaditas de chiverre, de cosas. Gracias, hermana, ¿verdad? Ella me manda cositas. Aquí le mandó mi esposa, dice hermano Roberto, gracias. Escucha a las que te quieren ayudar, las que te quieren servir, las que te muestran amor. Escúchalas, escúchalas. Y no es que otras no lo han mostrado, pero si de la mano con eso viene la contienda, viene el conflicto, no se puede escuchar. Las diaconisas deben ser mujeres dignas, mujeres que no generan problema, mujeres santas, que son también mujeres fieles, dice el versículo 11, sobrias, fieles. ¿Sabes qué significa fiel, hermano? ¿Sabes qué significa fiel? Se muere contigo si tiene que morir. Fiel en todo. Fiel en todo. Y sigue, recuerden que eso se lo dijo Pablo a Timoteo para que él supiera a quiénes escoger. Versículo 12, que los diáconos sean maridos de una sola mujer, igual que los pastores, que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas, igual que los pastores, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y una gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús.
Hermanos, una vez dijo un pastor, hermano, escojámoslo, es solo para diácono. Como si eso fuera menos que ser obispo. Pero ¿qué usted vio lo que leímos aquí? Hasta para ser diácono tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, puesto a prueba, ser sobrio, prudente, no dado al vino, que no le gusten las ganancias deshonestas, igual que los obispos. Es decir, ¿qué es ser diácono? Prácticamente es como ser un pastor de la iglesia. ¿Cuál es la diferencia? El pastor se encarga de la palabra y de la oración, y los diáconos de las necesidades físicas, materiales. Ellos son los que cuidan todo lo físico y lo material. El otro día estaba yo ahí relajándome, era el día del trabajador, el jueves en la noche, duré 14 horas de Alajuela a mi casa. La carretera estaba saturada, la ruta 1, cuando me fui a traer el microbús. Llego en la noche a la casa y le digo a mi esposa, ay, me duelen las piernas, estoy cansado, me quité la ropa, me puse una pantaloneta y me iba a tirar en la hamaca y el abogado, ustedes saben que nuestra iglesia tiene un abogado, el abogado de la iglesia me pone un mensaje, pastor, ¿sí? Ya presentaron el reporte de los beneficiarios finales de la Asociación de la Iglesia Cristiana Bandera en Alto. El contador se encarga de eso los últimos 3 años, le dije yo. Me dice, ¿por qué no le mandas un mensajito para ver si todo está en orden? Porque hoy es el último día. Y si no, multan a la asociación de la iglesia con una multa muy costosa. Y le dije yo, ok, tranquilo, pero no te preocupes, el contador de la iglesia siempre lo hace. Yanka, ¿todo bien? Yanka, mira, ya presentamos esto. Pastor, usted no me lo pidió, yo no lo hice. Eso, este año yo no estoy ofreciéndolo. Lo hago si me lo piden. Yo mandé un estado de WhatsApp. Ay, yo no veo estados de WhatsApp de las empresas. Así que le digo, mira, qué torta. Pero no se preocupe, pastor, me dice, estoy dispuesto a hacerlo ya. Hermanos, tenía que volar de donde estaba para guardia, tenía que buscar un aparato electrónico, usar una firma digital, conectarme con él a través de un software para que él desde San José hiciera todo eso para nuestra iglesia. Adivina qué hubo que hacer, qué tuvo que hacer el pastor. Volver a levantarse y salir corriendo por un problema espiritual completamente físico, completamente terrenal, completamente de administración de cosas de la iglesia. ¿Quiénes se encargan de eso? Los diáconos, no los pastores, los diáconos. Pastor, ¿y usted por qué hace todo? Porque así es en una iglesia que está empezando. Pero ahora hay que ir ordenando la iglesia, que cada uno vaya asumiendo sus responsabilidades para que todos colaboremos dentro de esta labor en la iglesia. Pero entonces, ¿a quién pondremos? ¿Al primero que aparezca? No, porque de entre ustedes mismos se levantarán lobos rapaces que van a arrastrar a los discípulos lejos de Cristo. Si fuera necesario, llevarían las almas al infierno mismo. Así que hay que tener buen cuidado. Los necesitamos, pero deben ser conforme a este estándar. ¿Dónde está en la Biblia, hermanos, la lista de cualificaciones para los hombres que sirven en el ministerio? Primera de Timoteo 3. Por el resto de nuestras vidas tenemos que recordarlo. Primera de Timoteo 3. Primera de Timoteo 3. Hermanos míos, ahora voy a decir algo que unos pastores dijeron una vez. Les he enseñado cómo tiene que verse un pastor. Ahora decidan ustedes si me quieren ver a mí pastoreando. Les he enseñado cómo tiene que ser un pastor. Les he dicho todo de él. Ahora decidan ustedes si me quieren ver a mí pastoreando. Ustedes saben que la iglesia llega un momento en que tiene que tomar una decisión. Porque ¿de quién es la responsabilidad del que está detrás del púlpito? De la iglesia. De la iglesia. Nosotros tenemos que evaluar a los que nos dirigen. Y tenemos que seguir buscando entre nosotros quiénes seguirán. Quiénes van a estar a la par de ese hombre. ¿Quién será el otro? Y debemos anhelar esto como la medida de un hombre de Dios.
Dice un autor, ¿verdad?, que son 20 requisitos. 20 requisitos. Hay un libro que se llama así, La medida del hombre de Dios. Estábamos hablando de eso con Tony, ¿te acuerdas, Tony? Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios, ese hombre no le pertenece a cualquiera, le pertenece a Dios. El hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que me tengo que comer? ¿Qué es lo que tengo que estudiar? ¿Qué tengo que examinar? ¿A qué me tengo que someter? Toda escritura. Toda escritura. Segunda de Timoteo 3, pero ahora el verso 17. En segunda y ya no en primera. Primera de Timoteo 3, los requisitos. Segunda de Timoteo 3, toda escritura es inspirada por Dios. Y es lo que el hombre de Dios ocupa para estar preparado para toda buena obra. Hermanos míos, escuchen una vez más, por favor, Filipenses 3:17. Filipenses 3:17 para que terminemos. Si lo tienen pueden buscarlo, si no escúchenlo. Filipenses 3:17. A toda la iglesia Pablo le pide esto. Ya no está hablando con los ancianos de Éfeso. No está hablando con los obispos, no está hablando con Timoteo, está hablando con los creyentes de Filipo. Con los creyentes de Filipo. ¿Y qué les dice él? Hermanos, porque le está hablando a toda la iglesia. Como quien dice, le está hablando a la iglesia cristiana, bandera en alto. Hermanos, ¿qué dice Pablo? Filipenses 3:17. Sean imitadores míos. Sean imitadores míos y observen. Es decir, sigan el ejemplo. Pónganle el ojo a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Imagínate el apóstol diciendo, hermanos, imítenme a mí y observen, pónganle cuidado, háganle caso, sigan las instrucciones de los que siguen mi ejemplo. De los que siguen mi ejemplo. ¿Por qué? ¿A dónde quería llevar Pablo a la gente? ¿A dónde quería llevarlos? ¿Alguno ha leído en su Biblia y sabe a dónde Pablo quería llevar a la gente? Que lo puede citar, no el versículo exacto, pero sí la esencia del versículo. ¿Alguno recuerda? ¿Papi? A la medida de Cristo. Ese es un versículo. ¿Hay otro? Hay más, pero ese es uno muy bueno y es correcto. Dice lo mismo, pero de otra forma. Dice Pablo, yo no me quiero enseñorear de la fe de ustedes. No, solo los quiero presentar irreprensibles. Oigan, ¿cómo? Irreprensibles, sin mancha, delante del que nos va a juzgar un día. ¿Y qué decía el autor a los hebreos? Hermanos, sujétense a sus pastores, porque ellos los cuidan como quienes tienen que dar cuentas. Y no es que como que, lo que dice literalmente es, tienen que dar cuentas. Sujétense para que ellos lo hagan, dice, con gozo, con devoción, que lleguen delante de Cristo y digan, Señor, mira, aquí están los suyos, yo los cuidé todo el tiempo, tómelos usted es el Señor de ellos. Eso es todo, llevarlos delante de Cristo, llevarlos delante de Cristo. Hermanos, a veces, como les decía hoy en el discipulado, a veces las personas sienten que uno los regaña, que uno los amonesta. Hermanos, sepan sinceramente, delante de Dios, mi conciencia me es testigo, dice Pablo, solo quiero presentarlos irreprensibles delante de Cristo, como una novia que no tiene manchas y que no tiene arrugas. ¿Te imaginas eso? Es grande esa labor, grande, tan grande que a veces me dan ganas a mí de sentarme. Presentar la iglesia a Cristo como una novia. ¿Ustedes han visto que va el papá a entregar a la hija? Y ese papá debería entregarla pura y santa, porque estaba bajo el cuidado de él. Pero muchas veces el papá va solo porque la hija dijo que tenía que ir, ¿verdad? Pero vamos a suponer que él va como tiene que ser, pura y santa. Vi a un papá que agarró al novio de aquí, lo agarró de aquí, se lo pegó a la oreja y le dijo, cuídela. Yo tengo 20 años cuidándola.
A la primera. Te monto la mano. Que Dios te bendiga. El novio se puso pálido. ¿Verdad? Yo digo, un buen papá. Un buen papá. Bueno, él usó un método violento. Él no usó el mejor método, pero lo que le dijo era cierto. Cuídela, cuídela, cuídela. Hermanos, los obispos cuidan la iglesia. Tienen que presentársela a Cristo. Es un llamado tan alto. A veces las piernas flaquean y dan ganas de sentarse. Mi esposa sabe que a veces le digo, amor, ya no quiero hacer esto. La gente no quiere ser pastoreada. La gente no quiere ser supervisada. No quiere corrección, no quieren. La gente no quiere eso. Hermanos, estamos en un mundo de cabeza. Lo estamos. Allá estoy viendo a Juan Pablo y pensando, Juan Pablo, en su trabajo, ¿cómo cuesta, me imagino yo? Compañeros de trabajo que no quieren andar al ritmo que tienen que andar. Nadie quiere que le llamen la atención y todo el mundo quiere ganarse la plata. ¿Ustedes no han visto eso? El pago todo el mundo lo quiere, pero la disciplina y la responsabilidad que conlleva, eso no lo quiere nadie. Estamos en un mundo de cabeza. Estamos en un mundo que requiere lo que Pablo diría, portaos varonilmente. Varonilmente. Esta mañana, perdonen que me extienda, pero eso no importa. Esta mañana estaba escuchando a un analista, filósofo social, que decía, ¿por qué necesitamos aprender a torear? Ustedes saben que en España quieren suspender las corridas de toros, o ya son ilegales las corridas de toros, porque la gente dice, pobrecito el toro. Y dice él, esa corrida de toros le enseña a la gente, al pueblo, a la cultura, que hay que aprender a torear el toro, que hay que dejar de esconderse, hay que dejar de buscarla fácil. Y entonces yo pensaba, hermanos, la sociedad de hoy nos quiere indefensos, nos quiere incapaces de asumir responsabilidad, nos quieren completamente desconectados de ser hombres, de asumir las tareas, de guiar la casa. Nos quieren completamente desconectados de todo eso. Tenemos que examinar hacia dónde nos está llevando la cultura, hacia una sociedad de cristal, donde los hombres se comportan como mujeres y las mujeres como hombres. Un modelo completamente contrario a la voluntad de Dios. Y la iglesia queda en medio de ese lodazal. La iglesia debe levantarse santa, levantar los estándares de Dios, mantener la integridad, comportarse de la manera que el Señor ha dicho. Dice Pablo a Timoteo, esto te escribo, eso que acabamos de estudiar, esto te escribo por si me tardo. Esto es por si me tardo, algunas cuantas cosas para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte, sostén de la verdad. Vamos a hablar más de eso la semana que sigue, si Dios quiere. Los espero de vuelta aquí para un tiempo más. Había un programa de radio cristiano que se llamaba Pensemos, ¿verdad? Para un tiempo más en que nosotros pensemos a la luz de la palabra de Dios. Vamos a orar.